Pero nos dio mucho gusto vernos hoy y nos vemos pronto para seguir discutiendo. Muchas gracias. Les aplaudo a ti. Ya te invadí tu espacio. Gustavo, y con el permiso del doctor, Gustavo, mira, tenemos un receso, pero también tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Permítenos que así como que sorteaditos, no se le va a poder dar la palabra a todo por cuestión de tiempo y por respeto también al tiempo del doctor Palomino. El licenciado Escobar, por mi conducto, se disculpa en el sentido que tenía otro evento exactamente a las 12 y ya iba súper limitado en esta gran ciudad con respecto al tiempo. Pero créanme que no nos equivocamos a leer a ustedes, a compartir a ustedes el currículum de cada uno de nuestros visitantes. Gracias. Y te aplaudo, Gustavo, que hayas traído al licenciado Escobar y al licenciado Salomón. Claro. En realidad fue así como que la cereza. Podemos contestar si tienen un par de preguntas porque ya se nos hizo tarde. Pero compañero, nada más que sean concretas. De hecho teníamos un moderador, ¿verdad? Rosaura, ¿dónde está propio Rosaura? O Socorro, a ver, permítame, para ya no invadir mucho. Socorro Gutiérrez, ¿verdad? Socorrito, si nos ayudas a quien levante la mano, ¿verdad? Tú le cedes la palabra, por favor. Hay tres, yo que es cuatro. Caben cuatro, adelante, cuatro. Caben cuatro y cerramos. Por favor, usted. Cuatro y cerramos, sí, porque se pasan a las Y mesas. después usted. Muy breve. Ahorita veo la mano. Especialmente al doctor Palomino, pero también nos pueden apoyar en esto. Aquí hay un asunto que creo que es la forma de plantear las cosas, porque la consigna es no a la UMA, y eso suena absoluto, como si tuviéramos que sacarla de la Constitución, y no es el caso, porque tiene una función económica financiera, que queda claro para todos. La otra cuestión es que el establecimiento del INPC para el incremento de las pensiones se estableció tanto en la ley del ISSSTE como en el seguro desde 2001. O sea, mucho antes de que 15 años antes de que la UMA existiera, entonces no hay relación tampoco con la UMA en el incremento de las pensiones. Hay relación en el sentido que el INPC que genera el Banco de México le sirve al INEGI para determinar la tasa de inflación y la tasa de la UMA, que son exactamente lo mismo las tres cantidades. En el caso del Seguro Social, la ley 73, por la que se jubilan los que logran cumplir 30 años de servicio hasta el artículo 65, todas las condiciones, establece que es un promedio de los salarios de los últimos años, y con eso le pagan a uno ya sabe que cuando se va a jubilar le va a bajar el ingreso de manera irremediable, y que no toman en cuenta sobresueldos, prestaciones, nada, es el salario básico. En el caso del ISSSTE es lo mismo, y se plantea que es el salario básico del último año trabajado. Hacen el promedio del último trabajo, supongamos que trabajó medio año de uno, medio año de otro, promedian y con eso lo jubilan. No lo jubilan ni en UMA, ni lo jubilan en pensión, en salario mínimo. Porque esa es la otra demanda que me parece incongruente. Volvamos a las pensiones en salario mínimo, es que nunca estuvieron definidas de esa manera. Entonces creo que aclarar el discurso nos va a ayudar mucho a que se entiendan mejor las cosas y los compañeros tengan más elementos para debatir esto. Sí, yo creo que Teodoro va a aclarar ahorita eso, pero yo diría dos cosas que van en la línea de lo que tú dices. Primero, nadie dijo nunca no a la UMA. La UMA está bien para pagar multas, pero no pensiones. No, por eso, pero aprovecho para decir esto. O sea, la UMA está, la desindexización salarial está muy bien. Qué bueno que pasó eso. Gracias a esa ley hay el incremento del salario mínimo y que se siga, ¿no? El primero de Peña Nieto, que es de 18, y los que siguen de AMLO. Perfecto. El problema es a la hora de pagar pensiones. Aquí es donde está el punto. ¿Cómo pagas pensiones? Entonces, la UMA está bien para pagar multas, no para pagar pensiones. Eso es lo primero que yo aclararía, pero ahorita a tu pregunta directa va a decir también Teodoro. Esa es una, y la segunda es muy bien lo que dijiste. No es salario mínimo, porque el salario mínimo es el tope mínimo constitucional. Se dice en veces del salario.
Que es lo que yo decía, en esta iniciativa que yo propuse de reforma constitucional, se establece que el cambio del artículo 123, las pensiones se pagan en veces del salario, no salario mínimo, porque el salario mínimo es el límite, nadie puede pagar menos del salario mínimo. Eso es lo que yo aclararía. Y ahora sí te va a aclarar. Sí. Yo hice referencia al artículo 57 de la ley del ISSSTE, que es el que se ha venido modificando. ¿A qué se refiere el artículo 57? Al incremento, a la forma en la que deben incrementarse las pensiones. Sin embargo, sí hay un señalamiento a partir de 2018 para acá en las hojas de concesión de pensión, sí, que eso lo vemos cotidianamente cuando asumimos el asunto de las nulidades y de los amparos. El planteamiento es que ya está establecido la unidad de medida y actualización para el pago de la pensión de los compañeros que empezaron a jubilarse a partir de 2018. O sea, ya está establecido en las hojas de pensión ese criterio para el cálculo y pago de la pensión. Segundo elemento, tendríamos que decir que el artículo 57 en esas modificaciones 5 que yo les he planteado establece de manera muy clara, que además no se ha cambiado tampoco en la ley del ISSSTE, y existe el artículo 15 que establece que el pago de las pensiones podrá pagarse hasta en 10 veces el salario mínimo vigente, ¿sí? Y ahí es en donde empieza la bronca también en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque violan la ley ellos mismos y los incrementos te los hacen en función del incremento de la UMA, ¿sí? Y no en función del salario mínimo, como lo dice la misma ley. Y ese es el asunto por el que tenemos que también establecer esto que yo les decía. El grupo de magistrados que retuercen la ley y hacen sentencias contra los pensionados, y el otro grupo de magistrados que de manera incluso a nosotros nos ha servido muchísimo, porque nos dan un montón de elementos en donde establecen que el derecho pensionario está y debe fijarse en salarios mínimos, y además establecen que el criterio que decía de que es un derecho adquirido y que es un derecho de tracto sucesivo. Por lo tanto, rompen con el criterio de los magistrados que les decía, que aplican retroactivamente la ley de la UMA en el cálculo y pago de pensiones. Ahí es donde está la bronca, ¿sí? Porque de manera ilegal violentan el derecho a una pensión, al cálculo y pago de la pensión. Pero sí, tiene toda la razón en el sentido de plantear, la ley en su artículo 57 establece que los incrementos a las pensiones serán de una determinada manera, y esto está establecido de acuerdo hasta el 93 en función de los mismos incrementos que tengan los trabajadores en servicio, de 93 a 2000 en porcentaje de salario mínimo Distrito Federal, de 2002 a 2007 en INPC, ¿sí? Y de abril de 2007 hasta la fecha, ¿sí? Hasta la fecha, no, tiene que ser o INPC o evolución salarial de la plaza en la que te jubilas, ¿sí? Que esos son los dos criterios, el que más beneficie al pensionado. Y es ahí en donde el ISSSTE te sigue aplicando de manera a rajatabla el criterio del porcentaje en que se incrementa la UMA, ¿sí? Y entonces, en la mayoría de los casos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir?
en este año, en este 2023, el incremento del INPC fue 6.72. Y en algunos casos, con respecto a la plaza en la que se pensionaron, el porcentaje que te incrementan es 7.82. ¿Sí? Tomando en consideración lo que evolucionó la plaza donde te pensionaste. Es simplemente, con eso cierro, ¿sí? Sí, muy bien. Había segunda pregunta, Sí, el ¿verdad? compañero de camisa de cuadros que está... Ajá, usted. Sí, una pregunta que nace del planteamiento que hace el señor Vidal, que me parece importantísimo. El gobierno, incluso López Obrador lo dijo en una de las mañaneras, considero que sí es una injusticia el pago de más, pero es un problema de gasto público, y lo dijo textualmente. Y este asunto es sumamente importante, como lo ha planteado el doctor Leal, porque para poder encontrar eje de unidad de acción de la clase trabajadora mexicana, con todas las fuerzas sociales que sea posible juntar, necesitamos abordar el tema desde el punto de vista fiscal. Exactamente. México tiene una recaudación fiscal que dentro de los países de la OCDE es de las más bajas que existe. Dentro de la misma OCDE, Dinamarca tiene un 46.7% del Producto Interno Bruto y México solamente un 16.7%. No puede tenerse un sistema de salud, de seguridad social como el de Dinamarca cuando se está cobrando 10 veces menos impuestos. La gente que tiene pequeñas y medianas empresas, los profesionales libres, van a decir, no, por favor, que no me aumenten un quinto de impuestos. Pero el problema del pago de los impuestos es que es algo proporcional. Tiene que pagar más el que más gana. Y en México la concentración de la riqueza es de un grado tal que tenemos 5 de los más grandes millonarios del mundo en un país que tiene de los más bajos salarios del mundo. De modo que, desde el punto de vista de la distribución de la riqueza, sí es posible un incremento a la tasa impositiva de los que tienen más. En México, el gasto público está sostenido prácticamente por los salarios, el consumo, que es el IVA, y la pequeña y la mediana empresa que emplean un 82% de la fuerza salariada del país. Los grandes contribuyentes acaban pagando después de sus deducciones aproximadamente un 2.18% de su impuesto, de sus ingresos, de sus ganancias, pues de la base gravable, de su utilidad. Y eso está mal. Y no se va a poder resolver el problema del gasto público necesario para resolver el problema de los gastos de las pensiones, ni de la seguridad social, ni de la salud, si esto no se modifica. Y en esta demanda que estaba planteando el doctor Leal, en esta demanda que es de carácter fiscal, va a coincidir con nosotros la pequeña y la mediana empresa. Hay pequeña y mediana empresa que no debería pagar impuestos. Y hay pequeña y mediana empresa que podría pagar un poquito más. Pero en el sistema de seguridad social vemos la cuestión más clara de inequidad distributiva. Y es que la cuota del seguro social se integra con un porcentaje del ingreso del trabajador, que es lo mismo que paga el patrón, un porcentaje del ingreso del trabajador, no del ingreso del patrón. Si se pagara un porcentaje del ingreso de cada parte, solamente con lo que pagara Grupo Carso, tendríamos un régimen de seguridad social perfecto. Porque los ingresos archimillonarios que tienen estos 5 de los más grandes de Forbes bastan dentro de una política de justicia distributiva para sustentar un gasto de seguridad social. Por eso creo yo que buscando un eje de unidad de acción que pueda convocar a nuestro apoyo a la pequeña, a la mediana empresa, a los asalariados, a los que sustentan con su trabajo diario, son causantes cautivos del gasto público, es esta reforma fiscal integral. Se requiere una reforma fiscal integral
que convierta la seguridad social en algo viable, factible, porque con el porcentaje en el Producto Interno Bruto que tiene el gasto público no alcanza. 2, se requiere reformar dentro del propio sistema de seguridad social el sistema tripartita que había, con un sistema proporcional, que el patrón pague de su ingreso lo mismo que el trabajador paga de su ingreso. Y tendríamos también un régimen mucho más rico de aportes a la seguridad social y nos apoyarían todos los que están sujetos a ese régimen, todos los pequeños y medianos empresarios están sujetos a ese régimen, porque un 1% de la pequeña y mediana empresa no es lo mismo que un 1% de Grupo Carso, que además tienen más de 300 3.000 y pico de outsourcing en las que están metidos sus trabajadores, para que no se refleje precisamente en el ingreso de los trabajadores obtenido en esas empresas, el ingreso del patrón. Este tipo de cuestiones de simulación fiscal también se tienen que acabar, pero también es un asunto fiscal. Y por eso yo, haciendo eco de la propuesta del doctor, creo que debíamos establecer como un eje de unidad de acción la reforma fiscal integral y el pago proporcional de cuotas al sistema de seguridad social en la forma que lo estamos planteando. El mismo porcentaje de mi ingreso que pague el patrón del suyo. Creo que podríamos incorporar mucha gente a esto, porque eso podría abonar también a una política de mejora salarial, porque el 80 y tantos % de empresarios, más bien, el grupo de empresarios que sostiene el 83% del trabajo asalariado del país, no pueden aumentar salarios porque cargan ellos con todo el impuesto que deberían pagar los grandes. Le voy a decir cómo funciona. Hay empresas que son controladoras de otras empresas. En la industria automotriz son las armadoras, que son todas extranjeras. Pero las armadoras son las que controlan el régimen impositivo de todos los proveedores. Y casi todos los proveedores son pequeña y mediana empresa, los que no son material CKD importado. Y lo mismo que pasa en la industria automotriz, pasa en la aeronáutica, pasa en la industria minera, pasa en la industria siderúrgica, en todo. Las grandes contribuyentes son las que supervisan los impuestos de todos sus proveedores. Los que acaban pagando la carga impositiva son los proveedores, que son pequeña y mediana empresa. Y si no se remodifica ese régimen fiscal, nunca va a haber ingresos suficientes para sostener ni el sistema de salud ni el régimen de seguridad social en el que van incluidas las pensiones. De modo que yo tengo esa propuesta, que nos reunamos a estudiarla bien, que la armemos y que convoquemos a un movimiento nacional para que se logre esa reforma fiscal integral. La maestra del saco café, compañera. Bueno, Seamos breves, compañera. sí, tengo dos preguntas. ¿En qué beneficia a la población o a los trabajadores en general el incremento del salario mínimo? Porque hasta ahorita yo no he visto que esté beneficiando. Yo tengo personas conocidas que trabajan en las maquiladoras y les pagan 1.500 pesos a la semana, lo mismo que hace quién sabe cuántos años. Entonces yo no estoy viendo que impacte el incremento del salario social, digo, el salario mínimo, perdón, en la sociedad. No veo eso. Entonces esa sería mi primera pregunta, que si de qué forma impacta, porque yo no lo he visto, cómo es que está beneficiando a la población en general. Y mi segunda pregunta sería que si la UMA está considerada como ley. Sí, claro. Ok, esas serían las dos preguntas, para ser breve, claro. Está brevísimo. O sea, recuerden que yo hice referencia a la ley para determinar el valor de la UMA, así se llama, ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, que fue publicada el 28
de diciembre de 2016. No es cierto, el 27, porque el 28 entró entró ya en vigor. Sí existe, pero lo que se ha dicho aquí, o sea, en ninguna parte de la UMA dice que sea para pagar seguridad social. Lo que dice es que es para pagar las obligaciones, ¿sí?, que se tienen con el gobierno, ¿sí? Entonces, esa parte es la parte donde su aplicación es ilegal. Lo otro, yo creo que en función, para referirme al asunto del salario mínimo, bueno, yo creo que aquí sí yo habría de plantearlo en la desigualdad que existe en el concepto de los empleadores, ¿no? Evidentemente que hay empleadores que mantienen incluso como tasa para darlos de alta en el seguro social el salario mínimo, aunque le estén a veces pagando más. O sea que es otra forma también de simulación la que se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque eso implica que pagan menos impuestos, ¿sí? Y esta parte es, yo creo que el despegue del salario mínimo a partir de 2018 sí ha impactado, ¿sí? Ha impactado en algunas zonas, ha impactado sobre todo en los que menos ganan, ¿sí? Evidentemente, en eso que pasa en las maquiladoras en todo el país, pues al final de cuentas se rigen por otros mecanismos en los que a veces se escamotean la seguridad social, los derechos de los trabajadores, los derechos de género, etcétera, ¿no? Y en esa parte, a ver, ¿qué sí hay? Creo yo que el planteamiento puede tener muchas vertientes, ¿sí? Pero diríamos, como se daba en las épocas anteriores, en términos de que incremento al salario mínimo implicaba lo que le llamaron por ahí la espiral inflacionaria, ¿no? Al día siguiente que se anunciaba el incremento del salario mínimo, al día siguiente subían los precios de todos los productos, ¿no? Y la canasta básica fundamentalmente. Entonces, esa parte yo creo que podemos analizarla de diferentes maneras y bueno, son distintas realidades las que tenemos a veces regionalmente, ¿no? O sea, en el caso de la Ciudad de México, y lo que puede pasar en Morelos o en Puebla o en Jalisco o en Monterrey, en función de cómo se está desarrollando las fuerzas laborales y cómo están haciendo las empresas la manera de contener incluso los incrementos de salario, ¿no? Pero parece que es un problema más complejo. La última participación. Hay varias cosas que habría que matizar. Creo que si nosotros empezamos a ver de manera integral las distintas formas en las que vamos a estar solicitando las modificaciones tanto de la ley, tenemos que verlas en términos de salud, tenemos que verlas en términos social, tenemos que verlas en términos económicos, como lo planteaba el compañero, y las tenemos que ver en términos legales. Tú hacías mención de un engrosamiento el engrosamiento 87 a la 89. perdón, a la jurisprudencia que nos están aplicando a partir del 16 de febrero del 2020, que es la última modificación que se hizo hacia la cuestión de las pensiones y donde nos establece el pago a rajatabla de la UMA. Sin embargo, todavía en el 2020 existía en el cuerpo de la ley del ISSSTE que las pensiones se tenían que calcular en salarios mínimos. Yo en este momento no sé si ya está modificado. Entonces, si está modificado, la pregunta en concreto es hacia ti, Teodoro. Legalmente, ¿podemos atacar, aunque sea cosa cruzada, esta jurisprudencia que emitió la segunda sala
que la sala 2 se dedica a ver cuestiones de carácter laboral y social, tanto laborales como agrarios. A eso se dedica esta sala, porque a veces cuando desconocemos cuáles son las funciones que se dan de manera particular en términos de la Suprema Corte de Justicia, es porque solamente quienes están ligados a los procesos legales lo conocen. La demás población no la conocemos. Si hay forma de poder atacar, porque es una violación a un derecho constitucional, porque es el 123, apartado A y apartado B, y aparte está la Ley General de Salud, que también tiene unas pequeñas capítulos sobre las cuestiones de jubilados y la forma en la que se están otorgando los incrementos. Creo que tenía razón el doctor Leal en términos de decir en veces salario, porque si nosotros lo dejamos en salarios mínimos como tal, estamos nosotros reduciendo nuestro propio techo de juego, de discusión sobre los incrementos. Ahorita la UMA está establecida en 87 y fracción, No, 103. o 97 y fracción. 103.44. Ok. Si nosotros nada más nos dejamos en esa situación y no lo manejamos en términos de veces salarios, que es como está establecido en todos los códigos para el pago de las distintas penalidades que nos dan los códigos, es en salarios, y entonces uno puede decir, me están juzgando y me están sentenciando a que pague 30 salarios mínimos o 300 salarios mínimos. No es cierto. Si el salario mínimo se generó una modificación en el momento en que se ejerce una sentencia, entonces ya no son los salarios mínimos, es las veces del salario. Hay muchas cosas en términos legales que desconocemos la población en general. Sería importante, sería importante que se generaran talleres para poder entender este tipo de cosas. Uno. Dos, que se generaran talleres para recoger los planteamientos del doctor Leal en términos de decir, habría que hacer una modificación constitucional al 123. No estamos atacando la UMA, pero sí vamos a buscar la manera en que se pueda reforzar una modificación a ello. Tercero, no podemos estar nosotros diciendo que para el incremento en pensiones tengamos que pagar nosotros las sumas que nos incrementen a los que ya estamos pensionados, hacer aportaciones en lo individual para incrementar pensiones. Eso sería un grave error, porque entonces no estamos recogiendo la seguridad social. Ese sería un grave error, plantear que nosotros como jubilados tengamos que incrementar las sumas para el pago de las pensiones. Ni tampoco podemos decirle a los